Mis hermanos, qué gusto estar una vez más aquí con ustedes. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a abrir la Biblia ahí donde tuvimos la lectura. Como les anuncié el domingo pasado, hoy vamos a continuar con el mensaje, que es la obra de Dios y cómo hacerla. Cómo hacer la obra de Dios. Vimos el domingo pasado, mis queridos hermanos, en este pasaje, que el Señor tuvo un enfrentamiento, una confrontación con las personas que le estaban siguiendo. Habían estado con Él un tiempo, el Señor había multiplicado, les había dado de comer a más de 5,000 personas. Por tanto, estaban todos contentos, habían comido gratis, el Señor estaba pendiente de sus necesidades, sanándolos, dándoles de comer. Pero el Señor sabía que muchos de ellos estaban allí por los motivos convenientes, mas no porque creían realmente en Él. Entonces el Señor les dice que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces los judíos que escucharon eso le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso está en Juan capítulo 6, versículo 28, ¿no? Está la pregunta que ellos le dicen. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque como yo les mencioné, el pueblo judío era un pueblo que estaba muy acostumbrado a hacer obras por la cantidad de interpretaciones, comentarios y reglas y mandamientos de hombres que los líderes religiosos judíos habían sumado a la ley de Moisés. Entonces ellos pensaban que era lo que el Señor les quería instruir, pero la respuesta del Señor en el versículo 29 es tremenda e importante para nosotros como cristianos. ¿Qué es la obra de Dios? El Señor le dice que creáis en el que Él ha enviado. Y el Señor les dice, primero saquen de su mente las obras, porque eso es lo que hace un religioso. ¿Qué puedo hacer para ganar el favor de Dios? Pero el Señor dice, no, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, crean en mí. Yo estoy aquí enviado por Dios, es lo que el Señor Jesucristo les decía. Entonces luego vimos que le habían pedido una señal y el Señor les dijo que la señal que ya la habían recibido y era que Él era el pan del cielo que había llegado para darles esa satisfacción, esa vida nueva en Cristo. Entonces ahí vimos cómo el Señor les ayudó a entender a los judíos qué es la obra de Dios. Y la obra de Dios, mis hermanos, tiene un principio, tiene un fundamento, y eso es conocer a Jesucristo. Si nosotros no tenemos en el centro de nuestro compromiso, en el centro de nuestros objetivos, en el centro de nuestro trabajo, glorificar a Jesucristo, entonces no estamos haciendo la obra de Dios. Porque todo en el ministerio cristiano, todo gira alrededor del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios es sobre Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, si partimos de allí, entonces entenderemos qué es la obra de Dios. Pero luego también habíamos hablado que íbamos a ver principios de cómo hacer la obra de Dios. Una vez que ya estamos en el conocimiento del Señor, también hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque los ministerios, los trabajos que se desarrollan en todo ministerio cristiano, que tiene la base como Jesucristo, tiene también principios, mis hermanos, tiene forma de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la semana pasada habíamos abordado dos de estas formas, dos de estos principios. El primero era poder. La obra de Dios se la hace con poder, el poder del Evangelio. Habíamos leído en Romanos 1:16 que el apóstol Pablo escribe y dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Y ese poder nos ha sido dado a nosotros, ¿a través de qué? A través del Espíritu Santo. Hechos 1:8, el Señor dijo a sus discípulos y a todas las personas que estaban allí con Él, antes de ascender al cielo, el Señor les dijo, recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, después de eso, ¿qué iba a pasar? Iban a ser testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
de la tierra. Pero el principio es ese, es el poder del Evangelio, es Jesucristo. Y luego el Espíritu Santo nos capacita con ese poder, con esa permanencia dentro nuestro, nos sigue capacitando con el poder de poder llevar salvación a todas las personas que nos rodean. Y mis hermanos, habíamos también examinado que para poder ver ese poder en acción, se necesita la llave de la fe. Sin fe no se puede ver obrar al Señor, ¿no? Se necesita fe para poder ver a Dios obrar. Luego habíamos visto el segundo principio, que es prácticamente un principio de doble aplicación, la piedad. Habíamos visto la piedad como la vida santa. La palabra piedad en el original está relacionada, en el original bíblico griego, está relacionada a tener temor de Dios, o reverencia, o adoración. Entonces la piedad está relacionada justamente a eso. ¿A qué? A tener temor, a tener reverencia, adoración a Dios. Y eso nos lleva a vivir vidas piadosas, vidas santas, mis hermanos, apartados de este mundo. Pero en nuestro idioma, el español, también tenemos una segunda aplicación de la palabra piedad, que es la compasión, la misericordia. Y eso es un elemento importante también para poder hacer la obra del Señor. Habíamos visto el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo Él, cuando estaba entre las personas que Él vino a ministrar y a salvar, Él tenía puestos sus ojos en ellos, en sus necesidades físicas, en su necesidad principalmente de salvación. Porque Él dice que Él vino a buscar y ¿a qué más? Y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor estaba pendiente de toda la necesidad de las personas. Su necesidad espiritual en primer lugar, pero también a veces su necesidad física, sanando sus enfermedades, o incluso a veces sus necesidades sociales, dándole de comer al hambriento. Y eso es un ejemplo de cómo el Señor nos dice a nosotros que como iglesia tenemos varias áreas en las que podemos desarrollar ministerios importantes, principalmente el ministerio de llevar a Cristo a este mundo, el Evangelio. Pero luego de eso, el ministerio se hace también satisfaciendo las necesidades, a veces económicas o de salud, y por eso la iglesia también debe estar involucrada, mis hermanos, en los aspectos sociales para poder ser de bendición. Luego esa bendición que se recibe se regresa en alabanza y gloria a nuestro Señor. Y eso es lo que nos dice la palabra. Ahora vamos a ir al elemento tercero, mis queridos hermanos. Debemos hacer la obra de Dios con preparación. Con preparación. Es necesario, mis hermanos, que dediquemos tiempo en la preparación de todo lo que se hace en la obra del Señor. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, usted puede ver allí que lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo es que tenemos que tener una formación, una preparación, una predisposición a hacer las cosas de manera ordenada y correcta. El apóstol Pablo siempre está instigándonos, siempre nos está motivando a que hagamos la obra de Dios con preparación. Por eso él dice toda la obra, y lo importante es que la Escritura es la base de todo esto. ¿Usted se da cuenta? Él dice que es la Escritura que es inspirada por Dios y es la que es útil para primero enseñar, para redarguir, para corregir, instruir. ¿Y para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí está la obra, se dan cuenta, toda buena obra. Pero la palabra de Dios es la que nos capacita, la que nos instruye. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a entender con qué principios servir al Señor. Cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Pero si no acudimos a la palabra del Señor y estamos pendientes de lo que hacen otras iglesias o de lo que hace el mundo, pues estaremos siempre alejándonos de los propósitos del Señor. La preparación nuestra, mis hermanos, es a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, planear, definir una misión, visión, objetivos, metas, propósitos, estos son cosas que debemos hacer como iglesia, como creyentes, porque nos ayuda a entender dónde estamos
y a dónde queremos llegar. Si usted no se pone a planificar, usted no va a saber qué es lo que quiere hacer. Entonces se necesita prepararse, mis hermanos. La excelencia en las cosas del Señor es la regla, no es la meta. Es la regla, no es la meta, no es que algún día quisiera hacer las cosas bien para el Señor. No, las cosas del Señor se hacen bien desde el primer intento. No vivimos haciendo la obra del Señor con la ley del mínimo esfuerzo. Yo tenía, cuando mi abuelita vivía, hace ya algunos años, ella está en la presencia del Señor, ella me decía, hijito, el vago trabaja 2 veces. Y yo le decía, abuelita, ¿pero por qué me dices eso? Dice, porque hace un rato te pedí que hagas algo y no lo hiciste y tuviste que volver a hacerlo correctamente. Entonces el vago trabaja 2 veces. ¿Por qué? Porque la primera vez lo hace de mala gana y como lo hizo mal, tiene que hacer un doble trabajo. Entonces ella me decía, haga las cosas bien a la primera. Cuando yo le pido algo, hágalo bien a la primera, para que no trabaje doble. Entonces, se dan cuenta, son principios elementales, mis hermanos, del servicio, la preparación. Mis hermanos, hay un dicho que dice que el que no apunta a nada, no falla cuando tira la flecha, pero tampoco acierta a ninguna meta. ¿Me entiende? El que no apunta a nada. Se dice que había en un lugar apartado de la ciudad, había flechas clavadas en los árboles y todas las flechas habían dado en el centro del target, ¿cómo se llama? Del blanco, del blanco, en el centro del blanco. Todas las flechas que estaban en todos los árboles estaban justo en el centro. Entonces alguien se enteró de eso y empezaron a buscar a este flechero tremendo, ¿no? Este hombre impresionante, como tenía una tremenda puntería para ver si lo llevaban a competir a algún certamen mundial, ¿no? Entonces cuando empezaron a buscarlo, lo encontraron y le preguntaban, ¿cómo es que tienes tremenda puntería? Quisiéramos ver si puedes ir a los concursos internacionales a competir. Y le dice, bueno, ¿saben cuál es mi secreto? Es que yo primero tiro la flecha y después pinto el blanco en el árbol. Entonces, a veces somos así, ¿no? A veces tiramos una flecha y luego vamos y lo arreglamos y acomodamos la situación a lo que salió, como dicen, como salga. Mis hermanos, esa no es el espíritu de cómo debemos obrar en las cosas del Señor. Tenemos que ponernos objetivos. Y si lo intentamos y no lo logramos, pues tenemos que volver a intentarlo. Practicar, mis hermanos, la obra del Señor demanda práctica. Y dice el dicho secular, la práctica hace al maestro. Miren, le voy a leer un pasaje interesante en Jueces 20:16. Miren lo que dice allí, en el tiempo de los jueces. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. El ejército judío tenía hombres que lanzaban la honda como David. ¿Se acuerdan el rey David con qué mató a Goliat? Con una piedra y una honda. Ahora, miren lo que dice este pasaje, que ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban, y eran zurdos. Entonces, imagínense, ¿eso se logra con un par de intentos? No, eso se logra en la práctica, en la disciplina. Yo me levanto por la mañana y empiezo a practicar, en la tarde practico, en la noche también, ¿hasta qué? Hasta perfeccionar. Mis hermanos, en la obra del Señor debemos ser así, comprometidos, hacer las cosas correctamente. No vivamos con esa pésima actitud de hacer el mínimo esfuerzo, porque muchas veces decimos, como es para el Señor, ahí les va, ¿no? Como es para el Señor. No, eso es un mal testimonio, mis queridos hermanos. Si es para el Señor, entonces lo vamos a hacer como debe ser, con excelencia, con calidad, porque el Señor se lo merece. Amén. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros nos preparamos en la parte humana, pero el Señor es el que nos lleva a las victorias que Él quiere que tengamos. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Entonces el caballo, él no se viste por sí mismo, ¿no? Él no es que va y se pone la montura él mismo. Hay que prepararlo. Era el soldado, era
el guerrero, el que preparaba a su caballo para la batalla. Es decir, este es mi caballo, esta es mi herramienta, esta es mi arma, y yo estoy listo para la batalla. Pero ¿quién iba a dar la victoria? El Señor. El Señor. Humanamente usted tiene una tarea por hacer, que el Señor no lo va a hacer por usted. Por eso el Señor le ha dado a usted talentos, dones, capacidades, pero Él no va a hacer esas cosas humanas que usted tiene que hacer. Pero en las cosas que sobrepasan nuestra capacidad, vamos a ver a Dios obrar, mis hermanos. El rey David tenía ese mismo espíritu, ese mismo compromiso, y mire lo que dice él en 2 Samuel 24:24. Él dice, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Él no ofrecía holocaustos de balde, que no le cuesten, donde no haya habido un esfuerzo de parte suya. Y eso es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos. La obra del Señor se hace con esfuerzo, con compromiso. La obra del Señor a veces nos cuesta nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestros recursos, nuestro sudor, nuestras lágrimas o incluso también nuestra sangre. Mis hermanos, pero también en este tema de la preparación debemos tener presente un importante principio que es las pausas, hacer pausas. Dice un dicho secular que el leñador que dedica un tiempo a afilar su hacha no está perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque un hacha mellada puede cortar más o menos. Menos, pero un hacha afilada corta mejor, ¿me entiende? En la vida cristiana nosotros también necesitamos esas pausas para afilar nuestra hacha. Es decir, estamos trabajando, pero de pronto nos damos cuenta que estamos dando ya de donde no hay. Para poder dar en la obra del Señor, usted tiene que estar constantemente, ¿qué? Recibiendo de parte del Señor. Entonces tiene que tomar sus pausas para afilar su hacha. Tiene que tomar sus pausas para estar a solas con el Señor. El Señor Jesucristo es un ejemplo de eso. Él tomaba tiempo para orar y estar a solas con su Padre. Él nos dio ese ejemplo. Él se retiraba muy temprano en la madrugada, antes de que amanezca. Él ya estaba orando, afilando su hacha, armonizándose con su Padre, acercándose su corazón a su Padre. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Mis hermanos, el otro punto que vamos a ver es el que debemos obrar con paciencia. Con paciencia. La obra de Dios demanda mucha, pero mucha paciencia, mis queridos hermanos. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué se necesita paciencia, mis hermanos, en la obra del Señor? Porque la obra del Señor está en manos nuestras, pues, en manos de seres humanos que somos imperfectos, inconstantes, carnales. Muchas veces nos sacamos de quicio los unos a los otros. ¿Amén? Así es, mis hermanos. No somos un pueblo perfecto, somos un pueblo redimido, que es diferente. La perfección nos espera en el cielo, pero mientras tanto aquí vamos a tener que limar nuestras asperezas, amarnos a pesar de lo que somos. Por eso mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, ¿no? Está llena de gente con problemas, pero eso es lo que somos. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo que estamos trabajando el uno con el otro. La Biblia dice, hierro con hierro se aguza, ¿no? Y así somos, entre nosotros nos estamos afilando, nos estamos ayudando a limar nuestras asperezas, a mejorarnos los unos a los otros. Pero para eso, mis hermanos, se necesita paciencia. Si usted es una persona impaciente, difícilmente se le puede encargar un ministerio en la iglesia, porque usted necesita ser paciente. Eso es uno de los requisitos importantes en la obra del Señor. Hay que tener paciencia. Mire lo que dice Salmo 126, 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mis hermanos, todo en la creación del Señor funciona con la ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede apurar a la tierra para que dé fruto, amén.
Usted no lo puede, usted tiene que esperar los tiempos de Dios. Dios ha establecido los tiempos. Y así la paciencia nos ayuda a entender que todo tiene un tiempo, todo tiene una hora. Entonces, mis hermanos, ninguno de nosotros debemos decir que no podemos tener paciencia en lo que hacemos, porque incluso eso es uno de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 podemos ver que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Usted no puede andar diciendo, es que yo no soporto, yo no quiero hacer esto, no soporto a mis hermanos. No, usted tiene algo que tratar en su propio corazón, porque eso no puede salir de la boca de un cristiano. Usted tiene que estar comprometido a tener paciencia con sus hermanos en Cristo. Mis hermanos, 2 Timoteo 2:6, dice el apóstol Pablo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Se da cuenta? Hay que hacer un trabajo. Hay ciertos trabajos que se hacen que no van a dar fruto inmediato, sino que van a dar fruto con el tiempo. Vamos a ver sus resultados con el tiempo, porque la obra del Señor no es para hacerla de manera apurada. Cada vez que vemos en la palabra del Señor personas que quisieron ayudarle a cumplir al Señor sus promesas, ¿en qué terminó eso? En un problema. ¿Se acuerdan cuando Abraham recibió la promesa de una descendencia, de un hijo? ¿Y qué dijo Sara? Ya pasaron algunos años, ¿no? Mejor toma a mi sierva y tengo un hijo con ella. Quizás ese sea el hijo de la promesa. Pero no, ese no era el hijo de la promesa. Esa es la manera en la que muchas veces queremos apurar la obra del Señor, ver promesas cumplidas a través de medios humanos. Y no es así, mis hermanos. No es así. Dios no obra de esa manera. Él tiene su tiempo. Hay que tener el corazón sincronizado con el Señor para entender cuál es su tiempo y cuál es su voluntad. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios, ¿qué es? Es agradable y es perfecta. Y muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad o el concepto nuestro de lo que es la voluntad de Dios. Mis hermanos, en la obra de Dios no cabe el dicho, el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque los medios y el fin tienen que estar basados en los mismos principios de la palabra del Señor, o si no, eso no sirve. Usted no puede hacer cosas con elementos mundanos, paganos, y luego decir que era para adorar al Señor. ¿Entiende? El Señor cuando se preparó, se preocupó por establecer a Israel como nación, Él barrió todo lo que estaba alrededor para que su pueblo no se contamine con las prácticas paganas de los otros pueblos. Porque la obra del Señor no se hace con los elementos de este mundo, mis hermanos. No hay atajos que nos llevan a hacer mejor la obra del Señor. Si las cosas que estamos haciendo no pasan por el filtro de la palabra del Señor, tiene que dejar a un lado esos métodos mundanos, mis queridos hermanos. Amén. Y hoy en día usted ve a muchas iglesias sirviendo al Señor con métodos mundanos. El siguiente elemento, mis hermanos, que quiero compartirles es el punto número 5, que es que debemos obrar con perseverancia. Perseverancia. Debemos perseverar y proseguir en nuestra misión principal, mis queridos hermanos. Filipenses 3, 13 y 14 nos habla de esta perseverancia. Mire lo que dice allí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la actitud, mis hermanos, con la que servimos al Señor. Esta es la actitud. ¿Por qué? Porque nos dice el apóstol Pablo que nos olvidamos ciertamente de lo que quedó atrás. Porque muchas veces vamos a tener tropiezos y fallas, mis hermanos. Pero si usted es de temperamento específicamente melancólico, si usted está acariciando esos errores, ¿no? Como dicen vulgarmente, lamiendo sus heridas, usted no va a avanzar en la obra del Señor. Usted tiene que sacudirse esas rodillas, pedirse perdón con los hermanos a los que ofendió, ponerse a cuentas con ellos, ponerse a cuentas con el Señor y olvidarse de lo que queda atrás si quiere avanzar. Y luego dice, el apóstol dice, extendiéndome. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que dar pasos de obediencia, extenderme, no quedarme paralizado.
porque el pecado paraliza, el temor paraliza, la carne nos paraliza, pero el Espíritu nos dice avanza, extendiéndome a lo que está delante, y dice el apóstol, prosigo, persevero, avanzo. A pesar de mis heridas voy a seguir avanzando a esa meta. Hay una ilustración bastante hermosa, no sé si ustedes seguramente la han visto. Había un competidor en unos Juegos Olímpicos que se había preparado por mucho tiempo para una carrera y en plena carrera le dio un dolor fuerte, un desgarro muscular. Pero este hombre se comprometió, a pesar de ese tremendo dolor, seguir cojeando hasta la meta. Y obviamente le iba a tomar tiempo llegar. Y de pronto se ve en el video salir de las gradas a un hombre. Y la seguridad trataba de detenerlo, pero resulta que ese hombre era el papá de este joven deportista. Y la seguridad entendió que era su padre y lo dejaron en paz. Y juntos llegaron a la meta. Es un video hermoso, un video que conmueve el corazón de ver, primero, el compromiso de ese deportista de llegar así sea cojeando a la meta. Y segundo, el respaldo y el amor de un padre que estuvo con él en todo el proceso. Y dijo, hijo mío, vamos a cruzar esta meta juntos. Amén. Y así es como el Señor nos quiere decir, no te preocupes, herido, rasmillado, golpeado, pero juntos vamos a pasar esta meta. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, que el Señor no nos deja solos jamás. Mis hermanos, la perseverancia demanda compromiso y fidelidad en lo que usted hace. Y por más pequeño que sea, si usted está trabajando en escuela dominical, en consejería, en visitación, en cualquier ministerio de la iglesia, con las damas, con los niños, si usted lo hace con excelencia, con compromiso, con fidelidad, usted va a ver cómo Dios obra en esas vidas. Primeramente en la suya y después en los que usted está ministrando, mis hermanos. Pero hágalo con compromiso y fidelidad. Dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No tenga un ojo puesto en el mundo y un ojo puesto en la iglesia. Es decir, trate de enfocarse en el servicio, así sea pequeño o grande, lo que el Señor le ha puesto en sus manos, hágalo con excelencia, con amor, mis queridos hermanos. Tenemos que ser fieles a una causa. Dice 1 Corintios 4:2 también, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si usted es administrador, usted administra, cualquier ministerio que haga en la iglesia es administrar la obra del Señor. Y usted tiene que ser hallado fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento usted dará cuentas. Y tiene que ser hallado fiel. Eso nos habla de que un día estaremos en el tribunal de Cristo dando cuentas por nuestras obras, por lo que hicimos en el servicio al Señor, mis hermanos. Y nuestras obras dice que van a ser pasadas por fuego. Y algunas se van a desvanecer porque fueron hechas en la carne o con los propósitos equivocados, con los medios impíos, mundanos de este mundo en que vivimos, mis hermanos. Entonces, si usted quiere ver algún día ser felicitado, ser coronado por el Señor en ese tribunal que nos espera, haga la obra del Señor como Dios manda, mis queridos hermanos. Amén. El siguiente punto, mis hermanos, que queremos ver es que hacemos la obra del Señor con pasión. Con pasión, mis hermanos. Y la palabra bíblica que más se acerca a esta definición es ferviente, de manera ferviente. Mis hermanos, la obra de Dios no se hace por costumbre o por hábito, sino con pasión y entusiasmo. Usted tiene que ponerle pasión, porque si esto es lo que le apasiona, usted lo va a hacer con gozo, con fuerzas, con ánimo, aunque sus fuerzas físicas ya no sean las mismas de cuando usted tenía 20, 30, pero la pasión, el ser fervientes le va a hacer desarrollar esa obra de manera excelente, mis queridos hermanos. Romanos 12, 11 y 12 dice así,
En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué hermoso cómo el Señor dio estos principios a través del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Fervientes en espíritu. Un espíritu apasionado, mis hermanos, enamorado de la obra del Señor, enamorado de la causa del Evangelio, donde el mundo ya no es para nosotros un atractivo. Las riquezas, los placeres de este mundo no tienen nuestro corazón hipnotizado. Nuestro propósito es agradar al Señor, llevar el Evangelio a otras personas para que puedan gozarse junto con nosotros de esta hermosa salvación, mis queridos hermanos. La palabra fervientes en espíritu, ferviente, es el griego seo, mis hermanos. ¿Y sabe lo que significa esta palabra en el original? Estar calientes. Si dice de líquidos, significa hirviendo. Y si son sólidos, significa brillando. Así es como el Señor nos quiere, hirviendo y brillando. Eso es ser ferviente, eso es ser apasionado por la obra del Señor. Hacer la obra de Dios sin pasión, mis hermanos, y sin entusiasmo, es repulsivo incluso para nuestro Dios. Se lo voy a comprobar. Abra conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, para que usted vea las palabras del Señor, lo que Él le dice a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 15 y 16. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A usted le gusta un café tibio? ¿Un café frío? Bueno, hoy existe el ice coffee, pero eso es otra historia. Pero el café se toma caliente, el chocolate se toma caliente, la sopa se toma caliente. Tómese una sopa tibia, es feo. Y por eso el Señor dice, te vomitaré. Es fuerte el cuadro, mis hermanos. Pero el Señor le está diciendo, si fueras frío, aunque sea, te castigaría, ¿no? Para que te pongas las pilas. Te castigaría para que vuelvas al redil. Pero no eres ni caliente porque no estás haciendo la obra de Dios con pasión, ferviente. Entonces, no te puedo ni siquiera castigar, ¿no? Porque no estás en el mundo, pero tampoco estás haciendo como yo lo quiero. ¿Se dan cuenta la idea que el Señor está diciendo, mis hermanos? Ojalá, dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente. Mis hermanos, no podemos hacer, eso es como menospreciar la obra del Señor cuando lo hacemos por costumbre. La obra de Dios no es aburrida ni monótona. Y si la sientes así es porque no te apasiona y no te deleitas en ella. Mis hermanos, en el libro Llamados a ser siervos del escritor Warren Wiersbe, el autor cita a George MacDonald y él escribe: nada minimiza más lo divino que el trato habitual con lo exterior de las cosas santas. Y ese es el problema. A veces nos acostumbramos a hacer las cosas santas, tratar las cosas externas, como esto que estamos aquí, de pronto abriendo la iglesia, repartiendo folletos, dirigiendo el culto, enseñando. Entonces estamos trabajando en estas actividades, pero como lo hacemos habitualmente, empezamos a enfriarnos en nuestros corazones, mis hermanos. No dejemos que eso nos ocurra. Ese proceso puede llegar a nuestras vidas, pero tenemos que rechazar eso, mis hermanos, y hacer que nuestro corazón vuelva a hervir, vuelva a ser apasionado y ferviente por nuestro Señor y por su obra, mis hermanos. Cuidado con hacer la obra de Dios por costumbre o por compromiso, mis hermanos. La pasión de nuestro Señor Jesucristo fue lo que lo condujo a la cruz. Mel Gibson, cuando hizo la película La Pasión de Cristo, escogió un nombre muy apropiado, La Pasión de Cristo, porque eso es lo que hizo que Él complete su ministerio. Su pasión por obedecer a su Padre lo llevó a una cruz.
Y es interesante, mis hermanos, que el Señor mismo les dijo a sus discípulos en Lucas 14, 27, Él les dijo, antes de ser crucificado, mire lo que Él les dijo a sus discípulos, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, para cuando el Señor dijo esto, Él no había sido crucificado, pero Él les estaba diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguramente los discípulos estaban anonadados. ¿De qué estás hablando, Señor? No entendemos. Pero obviamente después de que todo ocurrió, ellos lograron entender mejor las palabras del Maestro, las palabras del Señor. ¿Y qué significa esto de llevar la cruz, mis hermanos? La renuncia total al yo, a mis pasiones, a mis hábitos, a mis amistades, a mis anhelos, a mi profesión, a mi riqueza. Todo eso tiene que estar crucificado en la cruz de Cristo, para que usted pueda estar rendido a los pies de Cristo, mis hermanos. Si usted no crucifica su yo, usted nunca va a poder vivir para el Señor de manera apasionada y servirle con fervor, mis hermanos. Usted tiene ejemplos de este tipo de actitud que se necesita. Por ejemplo, en Daniel, cuando Daniel supo, dice que el edicto había sido firmado en Daniel 6:10, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando Daniel tuvo esa amenaza de muerte, él no fue a esconderse para que no lo vean orar. Él abrió las ventanas para que lo vean lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba apasionado por su Dios. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel 3, 17 y 18, miren lo que le responden al rey. Le dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y miren la siguiente frase que dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, yo voy a servir al Señor y adorarlo, esté conmigo en esta situación o no lo esté, porque si Él nos permite morir es por un propósito. Y esa es la pasión, mis hermanos, el compromiso que nos lleva incluso a exponer nuestras vidas a una muerte temprana. Muchas veces, mis hermanos, el mundo se levanta en contra de los creyentes. Hemos visto los testimonios, apenas 3 testimonios de cientos de miles de testimonios de cristianos sufriendo en países como Bangladesh, Nigeria, en todo lo que es la China comunista y todos estos países donde el Evangelio no es bienvenido. Mis hermanos, están matando cristianos en Nigeria a diario. Oremos por nuestros hermanos en Cristo. Y ellos son un ejemplo para nosotros de qué es seguir a Cristo. Saber que decirle sí a Cristo y ir a las aguas del bautismo va a significar quedarte en la completa pobreza o ser asesinado. Eso es un ejemplo de lo que es seguir realmente a Cristo. ¿Cuántos de nosotros, si nos dolió la cabeza en la mañana, ya no vinimos a la iglesia? Si el tren se pasó, ya me regreso a la casa, o no encontré parqueo y me regresé porque no encontré parqueo. Mis hermanos, qué evangelio tan light que muchas veces se vive en los países donde no hay persecución. En vez de decir, gracias Señor, porque aquí no hay persecución y porque aquí te podemos servir y seguir con toda paz y calma. Mis hermanos, demos gracias a Dios por eso, pero también oremos por nuestros hermanos que están viviendo tiempos difíciles. Mis hermanos, el Señor reclama cuando dejamos de amarle con esa pasión. Ya que está ahí en Apocalipsis, abra Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Miren lo que dice ahora el Señor, pero a la iglesia en Éfeso. Recuerde que esta iglesia es a la que le fue dedicada la carta a los Efesios. Dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero mire el versículo 4, lo que dice el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis hermanos, ¿por qué? Porque trabajo no es necesariamente pasión por Dios. Mucho trabajo, muchos eventos en la iglesia es un activismo, pero no significa que mi corazón está rendido a los pies de Cristo. ¿Se acuerda de lo que analizamos también en Juan 12:26, cuando el Señor les dijo a sus discípulos, si alguno me sirve, sígame? ¿Se acuerda que analizamos eso el domingo pasado? Si alguno me sirve, mucho trabajo, ¿no? La iglesia en Éfeso dice que hacía obras, había un arduo trabajo, había sufrido, había trabajado arduamente, pero no estaba siguiendo al Maestro. Y por eso el Señor dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué? Porque hemos muchas veces dejado nuestro primer amor. El amor, la pasión por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso tenemos que enfocarnos en eso, mis queridos hermanos. Dice 2 Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Mis hermanos, el Señor nos quiere vivos, encendidos, hirviendo por hacer su obra. Mis hermanos, hay un punto más, es importantísimo que quiero decirles con respecto a la obra del Señor. Hemos visto algunos principios, pero voy a leerle lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, ¿saben lo maravilloso de todo esto? Que usted comienza la obra de Dios en Cristo, a través de la salvación en Cristo. Y luego usted empieza a poner en práctica la obra del Señor con los elementos que hemos visto. Pero mientras usted hace eso, ¿sabe qué está pasando con usted? Dios está haciendo una obra también en usted. Usted hace la obra de Dios y Dios hace una obra en usted. Y eso es lo más hermoso. Ese es el mayor premio y recompensa del servicio, mis hermanos. Cuando yo me siento a preparar un mensaje, yo soy el primero que es bendecido con ese mensaje. El Señor me bendice a mí y luego yo puedo traer y compartir con ustedes esta bendición. Y eso es lo hermoso del servicio, que mientras hacemos la obra del Señor, Él hace una obra en nosotros y dice que la perfeccionará. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, mis hermanos. Qué maravilla, qué hermoso. Nunca haremos nada en vano en la obra del Señor. Siempre recibiremos una recompensa hermosa. Mis hermanos, para concluir, el Señor dijo en su palabra, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Como hombres, llevemos a las personas a conocer a Cristo. Como mujeres, llevemos a otros a conocer a Cristo. Como padres y madres, llevemos a nuestros hijos a conocer a Cristo. Como cristianos, compartamos el Evangelio por todos lados, mis hermanos. En nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en las redes sociales. Demos a conocer a las personas que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, porque otras vidas pueden ser bendecidas con este conocimiento, mis hermanos. Y hagamos todo esto con poder, con piedad, con paciencia, con perseverancia y con pasión, para poder glorificar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Y recordemos, mis queridos hermanos, que mientras hacemos todo esto, mientras hacemos la obra de Dios, Dios hace una obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, te pido que nos bendigas, nos fortalezcas. Y, Señor, sabemos que tú tienes para cada uno de nosotros buenas obras que las has preparado de antemano para que andemos en ellas, Señor. Ayúdanos a encontrar los ministerios, los servicios que quieres que hagamos para ti. Y guíanos, Señor, en esto. Danos esa pasión por servirte. Danos el amor.
a tu palabra, a tu servicio, Señor, para que esta congregación pueda verte a ti obrar, Señor, y pueda ver tus maravillas, tus prodigios, y personas llegar a Cristo, y que esta iglesia pueda llenarse un día, Padre, de personas que estén aquí adorando a nuestro Salvador. Padre, te bendice a esta congregación, bendice al pastor de esta congregación también. Te rogamos por el ministerio de cada uno de ellos y sobre todo del pastor que va a empezar su trabajo aquí, Señor, Pastor Melvin. Bendícelo, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, y por este privilegio de poder servirte. Y gracias también te damos por los misioneros que hoy han estado visitando la iglesia, Señor. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que la obra es difícil. Sabemos que lo que están haciendo es algo monumental y de mucha fe, Señor. Fortalécelos, bendícelos, protégelos, Padre. Cuídalos con tu mano poderosa, llévalos con bien y que ellos puedan seguir llevando tu palabra allí en Bangladesh, Señor. Llévalos con bien y haz una obra en ellos y a través de ellos, Señor. Te rogamos todo esto, Padre, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.